Sean todos muy bienvenidos una vez más a este programa llamado El Mito y la Historia. En el programa número 44 el día de hoy quiero saludar a mis dos compañeros de siempre, los que más saben, el señor Fabián Chamorro y Domingo Ayala. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Ale. Siempre le saludo primero a Domingo. Sí, ahora cambió un chiquitito. ¿Bien? Bien, tranquilo. ¿Espectacular? Espectacular. Terminando bien el año ayer. Bastante bien. Demasiado bien. El Mito y la Historia es un milagro. Es un milagro de la televisión. Creo que entró en el momento que tenía que entrar nomás, porque vos siempre estuviste por los medios, siempre estuviste hablando de pero historia. la visibilidad es totalmente diferente ahora. Es mucho más masivo. Voy a usar términos de Argel ahora últimamente, pero se volvió así. Estuve viendo la repercusión en YouTube, sobre todo, que la gente ve el programa entero. Entonces, un saludo a la gente de YouTube. Lastimosa, lo que voy a hacer a partir de ahora es también anotar. La otra vez un oficial de policía que me fui al súper y cuando me subí al vehículo viene y yo dije ¿qué habré llevado? Dijiste. ¿Qué habré llevado sin querer? Y no, me dijo que veía el programa y me pidió una foto y claro, entonces me olvidé, y no anoto esas cosas, entonces tengo que anotar los nombres para enviar. Manda saludos. Claro. Muy bien, saludos al oficial entonces. ¿Qué tal el señor Domingo Ayala? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Fabián? De blanco, ella huila año nuevo. No, ya huila tenis. No, pero brilla, ¿por qué te queda bien? Demasiado bien me queda este color legal. ¿Te gusta? Sí, tengo que usar más ahora el color blanco. ¿Cómo? ¿Qué pilo que tenés que usar ya definitivamente? Me deja bien me queda bien el color blanco y el rojo me queda bien. Epa. Bueno. No, pero la vez pasada traje una remera roja que así del rally. Y purete me quedó. ¿Te gustó? Sí, me quedaba bien. Justo hoy está de rojo el señor Fabián Chamorro también. La risa ahí de fondo no sé por qué. Claro, sí, pero está bien. Parece que tiró centro. Hoy tenemos el programa número 44 y vamos a hablar de la marcha de Irendahue. Recuperar los pozos de Irendahue era una misión casi imposible que solo el coronel Eugenio Alejandrino Garay podía comandar. Él y sus 1.400 soldados atravesaron el Chaco soportando calor, sed y las heridas que les causaban las espinas de los arbustos. Más de uno sintió desfallecer, pero el coronel solo pidió un esfuerzo más para dar la batalla de sus vidas en Irendahue. Recuperar los pozos permitió al ejército paraguayo abastecer de agua dulce y así seguir adelante en la contienda chaqueña. Además, la victoria de Garay y sus hombres fue decisiva para que Paraguay venza al enemigo en aquel infernal territorio. Hoy en el Mito y la Historia, la épica marcha de Irendahue. Pregunta principal, le arrancamos con el mito. Y para entender la magnitud de lo que vamos a hablar, hoy hay que saber algo. ¿Qué es Irendahue y por qué se considera una misión suicida, señor Domingo Ayala? ¿Qué dice el mito? Bueno, primeramente, yo no conocía esto del Irendahue. Hay una marca de... Yo pensé que íbamos a hablar del asalto ese que pasó. Sí, claro. Yo pensé que íbamos a hablar de eso. Después entré, no. vi y ahí nomás ¿Te enteraste? Me informé. Según dicen, fue muy importante la recuperación de ese lugar porque era el único territorio que tenía agua dulce, como vos dijiste hace rato, ¿verdad? Entonces, en el Chaco, pues, uno no, ¿dónde va a conseguir agua, verdad? Entonces, para fortalecer nuestro ejército y tener más, ¿cómo se dice? Más fuerza, más reserva de agua, eso. Entonces, nosotros teníamos que recuperar ese lugar. ¿Por qué? Porque estaba tomado totalmente por bolivianos. Y había muchísimos más bolivianos que los paraguayos que iban a recuperar ese lugar. O sea, era imposible realmente. Era difícil en cuanto a números. Y más todavía por lo que tenían que recorrer. Muy bien, ¿qué hay de cierto con esto, señor Fabián Chamorro? Bueno, Irendahue fue muy importante en todos los sentidos. Que Irendahue era un fortín, un lugar que descubrieron los paraguayos. Todo ese territorio, después vamos a pasar los mapas en el programa para que se entienda mejor. Es ya cerca de la actual frontera con Bolivia. Ese es un territorio que Bolivia ya ocupó desde el año 1905. O sea, desde 1905 los bolivianos ya estaban en esa zona. 20 años, 25 años ocuparon ese lugar. Sí, pero ese es territorio paraguayo luego. No, territorio que Paraguay consideraba como suyo y que Bolivia consideraba como suyo. Entonces, cuando nosotros Paraguay tenía un posero del que hablamos que se llamaba León Fraño, un francés que se dedicaba específicamente a eso. Él encuentra una reserva de agua muy importante en Irendahue, por eso el término de Irendahue. Hace los pozos y eso fue después del 24 de octubre del año 1934 fue.
10 días después los bolivianos ya toman la posición. Porque era una zona donde Bolivia tenía un ejército muy grande. Estratégico también. Había un cuerpo de caballería, o sea, estamos hablando de miles de hombres del ejército boliviano, y los bolivianos toman la posición. Los paraguayos tienen que retroceder. Es muy compleja, es muy complejo entender la dinámica de la guerra del Chaco, porque era una guerra en movimiento. Varias veces contamos que el Estigarribia concebía la guerra en movimiento. Entonces, de repente le podemos confundir mucho a la gente. Entonces vamos a ser más prácticos cuando hablamos de la dinámica de la batalla. ¿Qué hace Paraguay? Retrocede sus líneas y después, siempre genial, Estigarribia hace una distracción sobre ese gran cuerpo de ejército comandado por el boliviano David Toro. Yo siempre digo en broma a los militares paraguayos, les digo, nosotros le debemos un monumento a David Toro, porque se equivocó tanto en la guerra del Chaco y siempre se equivocó a favor de Paraguay. Bueno, ahí nuevamente se equivocó. Partió dos de sus divisiones con una distancia muy grande y se concibió la idea de salir a retaguardia del ejército boliviano. ¿Qué es retaguardia? A la espalda del ejército boliviano. Y ahí es donde entra la figura de Eugenio Alejandrino Garay. Eugenio Alejandrino Garay ya era un hombre grande ya. 60 años para aquella época ya era grande. O sea, hoy en día... Llega diferente a esa... No, hoy en día con la cantidad, con la medicina, con los cuidados que hay, uno llega a los 60 años y es joven. Pero en aquella época, 60 años, ya venía con achaques. Pero según yo vi o leí también, él era parte de la Fuerza Aérea, ¿no? No, se le decía se le decía Avión Putá. Era su apodo. ¿Y por qué le decían así? No sé, porque el apodo muy anterior a la guerra del Chaco le decían Avión Putá. Y entonces se le quedó Avión Putá. No era la aviación. Pero era infante. El camino que recorrieron ellos para llegar hasta Grendahue fue muchísimo también. Muchísimo. Bueno, y justamente, estamos hablando de un hombre. ¿Por qué un hombre de 60 años, un coronel, comandaba una unidad tan grande? Vamos, ahí tenemos que retroceder el tiempo. Eugenio Alejandrino Garay fue parte de los primeros oficiales paraguayos instruidos en el exterior. Él se instruyó en Chile allá por el año 1896-1897, muy joven. ¿Qué pasó? Participó de las revoluciones de 1904 y 1911 a favor del Partido Colorado. Él era colorado. Él era hermano. Nosotros hablamos en un programa que tuvo mucha repercusión en el clipeo que hablamos de Blas Garay, que yo había contado, que era un novecentista, que se fue a traer documentos de España. Bueno, él era su hermano. Okay. Ellos... uno sirvió desde la intelectualidad y otro sirvió desde los cuarteles. Bueno, Eugenio Alejandrino Garay, en las revoluciones de 1904, que fue herido en combate, participó en el Partido Colorado, y en 1911 y 1912 también a favor del Partido Colorado. Cuando el Partido Colorado pierde la hegemonía, él se retira del ejército. Él era peón de estancia, o sea, capataz de estancia. Él durante aproximadamente 15 años se dedicó a ser capataz de estancia. Y cuando fue la primera convocatoria de la guerra, en 1928, fin de 1928, él se presenta. Y ya era grande para 1928, para ejercer la función de oficial. Batalla, sí. Entonces le dicen que no le pueden retomar en el ejército. Vuelve a solicitar su ingreso en 1932 y ahí sí le aceptan. ¿Por qué? Porque Paraguay necesitaba oficiales. Se dieron cuenta... O sea, el gobierno paraguayo se dio cuenta que era imposible movilizar esa cantidad de hombres sin oficiales. Entonces le toman. Probablemente al principio lo habrán tomado para puestos de retaguardia, rápidamente le da un regimiento y por méritos él va ascendiendo. Qué loco. Pero entonces él era un hombre que conocía también el Chaco, si él trabajaba, como vos dijiste que él trabajaba en estancia. Con lo que conocía él la estancia era en la región oriental. Cuando eso prácticamente no había todavía estancias en el Chaco. Sí, ahora nomás. No se usaba todavía el Chaco no había todavía esa disputa entre Bolivia y Paraguay, entonces había muy pocas estancias y eran todas hacia la zona de lo que hoy conocemos como Villa Ayes. O sea, todavía no en el Chaco profundo, a lo que me refiero. Pero Fabián, ¿cómo ellos se abastecieron desde el inicio de la caminata hasta llegar a Grendahue? Porque ellos necesitaban agua también. Ahora voy a contar eso. ¿Qué pasa con Eugenio Alejandrino Garay? Por méritos va subiendo en la escala de oficiales. Él era mucho mayor que los oficiales que le mandaban.
Pero eso también hacía que le respeten mucho, le respetaba mucho Estigarribia. Y que era, según cuentan en algunos relatos, era el único que se le encuadraba. El saludo militar es esto. No le hacía eso, el saludo, pero le encuadraba quiere decir que hacía sonar su bota. Su bota. Entonces, al único que le hacía esa distinción era a Garay. Estigarribia. Le respetaban. Le respetaba, claro, porque era mayor que él. Mayor de edad. Y lo mismo Franco. Y Rafael Franco era el comandante de Garay. O sea, el comandante del segundo cuerpo era Rafael Franco y el comandante de la 8ª división, que era una de las divisiones del segundo cuerpo, era Garay. Entonces, ¿cuál era el problema de hacer la caminata de Grendahue? Justamente la falta de agua. No había agua. A todo nada. No se Era fue. a todo nada. El agua se acabó muy pronto. Salieron el 5 de diciembre desde un lugar llamado Estrella. Y de ahí tenían que hacer un recorrido de aproximadamente 70 kilómetros para salir a las espaldas del ejército boliviano en Grendahue. 70 kilómetros. Y tenía que ser con sigilo. ¿Por qué con sigilo? Porque había 2 divisiones del ejército boliviano. O sea, tenía que cruzar en el medio de 2 divisiones. Sin del hacer ejército. ruido. Sin hacer mucho ruido. Comenzaron a tener sed. Y pasa un milagro. Por eso es que ayer nosotros, en el programa ayer, estábamos hablando de Cacupé. Esta marcha de Grendahue marca también un poquitito lo que tiene que ver con la festividad de Cacupé. ¿Por qué? Porque los soldados que pelean en Grendahue se hacen una oración. Todo encomendado a la Virgen a Cacupé. Por Bueno, la fecha también, más que nada. por la fecha que justamente Garay agarra. El 5 comienza la marcha, el 5 se acaba el agua. Entonces el 6 le hace descansar a sus hombres. Y gracias a que el 6 le hace descansar a sus hombres, los bolivianos retiraron los últimos hombres que tenían sobre el cruce que él iba a usar. Él no podía saber que estaban los bolivianos ahí. ¿Qué tal? Le dice Franco, que era su comandante, que no le podía hacer llegar agua. Justamente porque Iba a despertar, claro. los bolivianos se estaban movilizando. Entonces él le dice que justamente la Virgen de Cacupé les iba a hacer el milagro. Y retoman la marcha. A final del día 6 continúan la marcha. De los 1800 hombres que participaban del movimiento, solo 400 llegaron a Grendahue. El resto se quedó. No murieron. Muy pocos paraguayos murieron de sed. Pero ya estaban agotados. Después, a medida que los paraguayos tomaron Grendahue, comenzaron a enviar agua y ahí comenzaron a llegar los otros contingentes. Con 400 hombres. Con 400 hombres peleó. entonces- Solamente con 400 hombres tomó los pozos de Grendahue. ¿Y cuántos Claro. eran los bolivianos por ahí? Los bolivianos en esa zona eran 2500 por ahí. Hija de- Ojo, en todo el perímetro había como 30.000 bolivianos, en toda la zona. Pero en Grendahue había un poquito más de 2000 hombres. Y aprovechando que estamos hablando de Grendahue, Pepe Chugón pregunta, y hay un super pechugón, es un nuevo pechugón, a verle. Qué loco, ¿verdad? Que mucho progresó. ¿Le puede dar la vuelta, por favor? Quiero Mira, ver mira, la acá capa. está su capa. Ahí Mira, está, por favor, mira. Super pechugón. Super Pechugón tiene una pregunta y vamos al segmento obviamente de Pepe Chugón. ¿Por qué se dice que esta batalla marcó el inicio de la victoria paraguaya en el Chaco según el mito, señor Domingo? Bueno, es verdad que un fla. Bueno, según Pepe Chugón, ojo, según Pepe Chugón, no es según el mito. Ok. Esta batalla fue muy importante porque uno luego era un punto estratégico muy importante para Paraguay para ganar la batalla. ¿Por qué? Porque si no, llaman un Bataujei en la guerra, ¿entendés? Iba a ser más difícil para nosotros aguantar esa pelea. Entonces por eso marcó la victoria en esa batalla. Muy bien, ¿qué hay de cierto con eso, señor Fabián Chamorro, por favor? Bueno, lo que marcó Grendahue fue la expulsión definitiva del ejército boliviano del Chaco que ellos habían ocupado previamente. Nosotros en los otros capítulos que hicimos sobre el Chaco, que vamos a poner otra vez el mapa acá, muestra el territorio que Bolivia ya ocupaba antes de empezar la guerra del Chaco. Era un territorio más ganado para nosotros. Exactamente. Con Grendahue, el ejército boliviano tiene que irse a territorio boliviano. O sea, territorio que Paraguay consideraba boliviano. Con Grendahue, Paraguay recupera absolutamente el Chaco que reclamaba, su Chaco, que hoy es el territorio que vemos en el mapa. Totalmente estratégico, ayudó también a los soldados, un golpe anímico importante. Anímico importante, el agua.
Pues en esa la parte, zona- sí, esa parte del Chaco se quedó para Paraguay después se de quedó la para guerra. Paraguay. Existe Grendahue. Podemos irnos alguna vez, tenemos que irnos. Tenemos que hacer con nuestros La fieles televidentes, tenemos que hacer una expedición, uno al Chaco y otro a la zona de la Triple Alianza. Yo creo que tenemos que sortear así tipo 5 entradas para 5 personas que puedan acompañar en una Claro, Y expedición. que nos paguen todo vamos. el viaje. No, que paguen los oficiantes. Pero que en serio, paguen. tenemos que ir a conocer esos lugares que Tranquilo son nomás, importantes. que en algún momento nos vamos Va a a quedar pasar. sin contenido para el estudio, vamos a tener que Vamos a tener que viajar. hacerlo en lugares. Sí, así que yo creo que en algún momento se va a dar. Así que bueno, respondido al segmento de Pepe Chugón pregunta, Sí, así me dijo. resuelto. Así me dijo recién que ya está contento con esa. Que ya respuesta. sabe la respuesta. Sí. Muy bien, también tenemos otra consulta para avanzar sobre esto. Yo, por ejemplo, no sabía que el segundo nombre de Eugenio era Alejandrino. Sí, Sí, porque Alejandro. siempre es Eugenio Agaray nomás. se le conoce. Eugenio, Creo que es Alejandro. una ciudad, un departamento. Hoy en día es una ciudad del departamento de Guairá. Blas Garay también es un. Sí, el hermano justamente. El Blas Garay es su hermano. Sí, ¿por qué para una misión así se le designó como líder a Eugenio Alejandrino Garay? ¿Qué tenía el señor Domingo? Uno, porque pidió muchas veces para que se le asigne. Y el segundo es porque él era el único que podía comandar esa expedición. Porque él era el que más experiencia tenía. Muy bien, ¿qué es cierto con esto según la historia, señor Fabián? Y hay una mezcla de cosas. Era un hombre, además de inteligente, muy, muy valiente, que demostró a lo largo de la guerra que estaba en condiciones de llevar a cabo esta operación. Siempre hablamos de... cuando hablamos de las dos guerras, hablamos de la táctica y la estrategia. Él era un táctico brillante, y no solamente era brillante como táctico, sino también que podía en el campo de batalla tomar una decisión para mejorar su situación, que fue lo que hizo en Irendahue, porque en Irendahue una falla podía costar la vida a todos sus hombres. Y no solamente a los que estaban ahí, sino que a todos los demás. Todo lo que se estaba movilizando justamente esperando que caigan los pozos. Cayeron los pozos y fue un descalabro boliviano. Después Ay. vamos a contar cómo terminó esto, porque Irendahue fue probablemente una de las tragedias humanitarias más grandes de la guerra, porque en Irendahue murieron más hombres de sed que en combate. Y eso es muy cruel No, desde muy una cruel. vista así. Muy, Imagínate morir muy de sed. cruel. Yo creo que Muy cruel. sed creo que nosotros sed pasamos en un ratito, o sea, Un pasito, solucionamos y solo ya. agua. No nos damos cuenta, pero la muerte de sed es terrible. Literalmente el organismo se seca y hay una falla orgánica, comienza a fallar el riñón hasta que te morís. Lo que pasa es que es muy lento. Y cuando comienzan los síntomas más graves de la sed, comenzás a orinar casi como un color de la sangre, y después comenzás a delirar. Los bolivianos en su retirada por el camino dejaron más de 30 camiones que se quedaron empantanados y tomaron hasta el combustible. Ah, pero así El está. combustible y el agua del radiador. Tomaban eso. Sí, vos tomás, había veteranos, combatientes que tomaron su propia sangre, que le encontraron lamiendo plantas. Es una locura, o sea, vos enloquecés, y más de 3.000 bolivianos murieron de sed después de Irendahue. Según cantidad dicen, enorme. que tomaban también la raíz ese del caraguatá, nunca tenía, Tenía una agua, raíz, y pero que supuestamente eso también Eso tomaban. servía más para engañar al estómago, pero muy poco líquido tiene. Muy bien, ¿Saben? tenemos una pregunta. Perdón, tenemos otra ¿Saben qué pregunta. le faltó a los bolivianos para defender Irendahue? Corazón. Ahí está. Encina creo que tiene una pregunta. Adelante, por favor, Encina, si es que tenés una consulta. Sí, ¿cómo están, muchachos? Súper. Si mal no recuerdo, la picada por donde escaparon los bolivianos ahora se llama la picada de la desesperación. Sí. Y cuando el ejército paraguayo tomó los pozos, Garay les ordenó a sus soldados que no se hidraten inmediatamente, sino que corten primero las líneas de comunicación para que el grueso del ejército boliviano no sepa qué estaba pasando. Eso es cierto. Así mismo. ¿Por qué? Porque había un ejército boliviano mucho más grande que todo el ejército paraguayo en la zona. Entonces lo primero que hace Garay es ir a cortar las comunicaciones. Y eso fue fundamental. Se toman los pozos, pero primero era cortar las comunicaciones. Cuando el último día estaban por llegar al lugar,
había hombres paraguayos que se estaban ya desmayando por la sed y por la caminata. Estamos hablando de esta temperatura en el sol del Chaco, no es joda. Exactamente. Entonces le dice él en guaraní a sus hombres: no mueran todavía, hijos míos, mueran conmigo en Irendahue. Y eso es algo que se inmortalizó, que de hecho hizo que hoy Garay sea uno de los patronos de la infantería paraguaya. Y de la victoria. De la victoria. Entonces él le pide por favor que no se mueran, que para ir a morir todos juntos en Irendahue. Toman Irendahue, cortan las comunicaciones y él personalmente entra a parlamentar con los bolivianos para que se rindan. Y los dos oficiales bolivianos que estaban ahí, los dos oficiales, creo que eran los dos tenientes coroneles, le dicen: coronel, ¿no tiene miedo que le matemos o algo así por yo solo, güey? Y le dijo: no, porque si no llego en tantos minutos, mis hombres van a barrer con todo lo que hay acá. Legalmente no tenía muchos hombres para hacer eso, pero bueno, hizo creer, hizo creer de que habían sido rodeados por una unidad mucho más grande. Y terminan rindiéndose. Los que se quedaron ahí, que salvaron su vida gracias a que se rindieron. Porque el resto que huyó se fue hasta un punto llamado el Cruce, que estaba aproximadamente en Irendahue unos 20 kilómetros ya caminando. Y del Cruce hasta un fortín boliviano que se llama 27 de noviembre había otros 30, 40 kilómetros. Y ahí es donde existe hoy la picada de desesperación. Desde ese punto llamado el Cruce hasta ese fortín boliviano que creo que hoy se llama Gavino Mendoza, es la picada de la desesperación. Ahí es donde mueren miles de bolivianos. Por sed. De sed. Qué locura. Que ya tuve que aguantar el Chaco, ¿verdad? No, las guerras son terribles. Pero morirte de sed, por una cosa es morirte combatiendo y otra cosa es morirte de sed. Imagínate también es terrible. Imagínate también lo fuerte que eran los soldados paraguayos, era que 400 no me acuerdo que llegaron. Sí. Imagínate a cuántos bolivianos habían, capaz. Vos en tu cabeza, si vos pensás bien, ya perdiste ya luego la batalla en tu cabeza, capaz. Probablemente la desesperación y la sed también hizo que los paraguayos entren con todo. Sí. Porque, porque me muero de sed o por lo menos me van a matar en combate. Entonces entraron con todo. La unidad que llegó, porque tenía 3 regimientos, eran regimientos, creo que sí, de 600 hombres cada uno. El que llega con casi todos sus hombres es el batallón 40. Que hoy tenemos una plaza acá cerca, acá en el centro de Asunción, que se llama Batallón 40, que es en honor a una unidad de la Guerra de la Triple Alianza. Y en honor a esa unidad de la Triple Alianza, esta unidad también se llamaba así. Muy bien. Encina tiene otra pregunta. Adelante, por favor. Sí, una última. En una carta que Garay le escribe a su esposa ya fallecida, sí, él le dice: antes de ir a Irendahue, es como que él se sentía un poco en el olvido, como que no estaba teniendo tanto protagonismo en la batalla. ¿Por qué él se sentía así si terminó siendo uno de los héroes máximos de Es que la guerra? hasta 1933 fue así. Él quería entrar en combate. Él era en serio, para mí, ojo, yo le respeto. Sí, yo le respeto muchísimo a Estigarribia y a Franco, que para mí son los dos grandes hombres de la guerra del Chaco. Pero el que está para mí arriba de todo es Garay, por un montón de condimentos. Justamente hablaste una referencia que voy a hacer ahora, José. La esposa de Garay muere en octubre del año 1934. Cuando Garay se estaba preparando para la operación del Carmen. Después del Carmen viene Irendahue. Estigarribia, como les dije, le respetaba muchísimo a Garay. Le dice: te pongo a disposición un avión y andate una semana a Asunción y despedirle a tu señora. Le dice Garay: no, yo me quedo acá. Mis hombres me necesitan ahora, mi país me necesita. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer por mi señora. Y le pide a Estigarribia que le envíe a sus hijos, porque él tenía 2 varones que estaban también en la guerra. Entonces le dice que le envíe a ellos para que ellos le puedan despedir a su mamá. Entonces hasta eso él hace. Él prefiere, más allá del vínculo afectivo con su esposa, encima pasó muchísimo con su esposa. Ellos perdieron una niña de una enfermedad muy rara, o sea, una enfermedad cuando eso era rara ya por 1911. O sea, él, una historia impresionante con su esposa. Y sin embargo, él se da cuenta su peso en la historia y lo que le necesitaba el ejército paraguayo en ese momento, y él dice: bueno, yo me quedo. Voy a cumplir con mi rol. Voy a cumplir con mi país.
Qué loco, una Y- locura. y así. le merecía hoy ese hoy tiene una ciudad y yo creo que los paraguayos tenemos que acordarnos más de él nomás, pero ya tiene un reconocimiento de parte de la historia por justamente por el amor de la ciudad, el tema de ser patrono de la infantería y otras cuestiones que tienen que ver con él. El momento ha llegado. La historia detrás de la foto, adelante, por favor. Ahí Mira, también. Hija de mil. Esta es una foto que ya habíamos puesto, justamente, ahí están. Ese en el trayecto de la desesperación. la ¿cómo era? picada de la La picada de desesperación. la desesperación. Que fue una huida desesperada. Los bolivianos, no sé hasta dónde pensaban llegar. El Fortín, el 27 de noviembre, estaba, como les digo, a una distancia muy grande y tomaron la peor decisión. Se hubieran rendido, iba a ser se mejor. rendían, claro, y hubiera sido mucho mejor. Porque en Herendahue lo que sobraba era agua. O sea, no había problema con la provisión de agua en Herendahue. Y esto fue el descalabro del ejército boliviano. Muchas unidades del ejército boliviano huyeron hasta Villamontes, que es otra vez una localidad que está mucho más alejada. Es más, está aproximadamente a unos 60 kilómetros de la frontera actual. Lejísimo. De Paraguay, sí, muy lejos. Esto fue el descalabro del ejército boliviano. Los bolivianos, como les digo, después de Herendahue tuvieron que retorcer sus líneas. Garay era un hombre que buscaba el combate. Cuando Franco pretendió que la octava división descanse, Garay dijo, nosotros seguimos. Entró a Bolivia. Garay fue el que tomó, su unidad fue el que tomó la distancia más larga a la que llegó Paraguay en territorio boliviano, que fue Charagua. Desde la frontera paraguaya estamos hablando de más de 250 kilómetros. O sea, Qué entró otra locura. vez de este lugar hasta Charagua. Son por lo menos 300 kilómetros. Una locura. No, una locura. Es muchísimo. Es muchísimo. Y Qué loco. en una época que no había camino. Hoy vos haces todo por ruta asfaltada. Él hizo en una época donde no Con machete en había mano. camino. Bueno, esa zona de la geografía ya es más diferente. Despejado, Es más despejado, pero igual tiene elevaciones. O sea, tiene otra fisonomía. Garay era un personaje, realmente un ¿Te das, personaje. te das cuenta, y Ale, de lo que te dije hace rato de lo de la arena y eso? ¿Cómo le Basically- tapa otra vez así? No, ¿cómo es? Tipo, Es muy. Sí, claro, vos te muchísima arena, hundís, güey. te hundís en la Ah, arena. ya entiendo. Sí, ya. Te hundís en la arena. Y por eso es que los paraguayos, hay una foto que después voy a compartir con la producción para el programa. Una foto que se ven los camiones tirados hacia los costados. Los paraguayos los que hicieron los bolivianos, cuando se comenzaron a empantanar, dejaron en el camino para que entorpecer la persecución de los paraguayos. Los paraguayos volcaron esos Encostaron, camiones. lo más fácil era Literalmente tiraron los camiones hacia los costados para avanzar. para avanzar. Muy bien, entonces esta es la historia detrás de la foto. ¿Qué aprendimos el día de hoy, señor Domingo Ayala? Yo aprendí legalmente que tanto se sacrificaron nuestros soldados y eso en la guerra del Chaco por agua para que los constructores ahora tomen un vasito y derramen medio litro. Cierto, los albañiles pues vos le das y tiras así todo el tiempo. Pero qué loco, ¿verdad? Gracias que Bolivia perdió su salida al mar, también vino a querer reclamar esto y Sí. recuperamos parte de lo que no era nuestro inclusive y bueno, hoy el Chaco es lo que es Hoy también. el Chaco, hoy vemos ese mapa gracias a estos grandes héroes. Es una generación que se está yendo. Los tres últimos que nos quedan ya tienen más de 106 años. Hija de mí. Más de 106 años, así que es que estos eran super hombres. ¿Será que se acuerdan todavía? No, ¿Será ya que no se acuerdan creo. todavía de algo así? Por No, ejemplo, no, si te va y le yo preguntas? creo que vagamente, por el tema del proceso que tiene el cerebro después de esa edad. Pero estos eran super hombres. O sea, lograr lo que hicieron estos 1800 hombres, creo que uno murió de sed, paraguayo. O sea, no tenemos otros registros. El resto, a medida que los que llegaron comenzaron a enviar agua, llegaron también, así que una locura, realmente una locura. Muy bien, así que increíble el programa de hoy, el número 44. El único que murió de sed era de padre boliviano y madre paraguaya. Muy bien, muchísimas gracias Domingo, muchísimas gracias Fabián, nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Le esperamos a todos siempre aquí en el mismo lugar, en el mismo canal, a la misma hora, o por si está por YouTube también acá. Así que nos vemos hasta un próximo programa. Chau, chau. Chao, chao.